Bueno, señores estudiantes, como pueden ver el video, ¿no? Es un video bastante corto, pero deja un gran mensaje, ¿no? Sí, señorita Delgado. Es referente a que una familia consume 6 árboles cada cuánto tiempo. Eso es cada año, ¿no? Sí. Cada año ustedes ven, como les digo, el mensaje es bastante claro, ¿no? Si nosotros reciclaríamos, ¿no? Solamente se recicla, vean, el 20% del total de que nosotros utilizamos, las cosas que nosotros cada día, ¿sí? Podemos escoger. ¿Ustedes saben qué materiales nomás nosotros podemos reciclar? A ver, Plástico, papel, Gas, cartón. ya muy bien, plástico, ¿no es cierto? Papel, ¿qué más? vidrio y metal, ¿verdad? Exactamente, vidrio, los metales, ¿no? Listen, la ropa también. Claro, hay ropa, ¿no es cierto?, que nosotros podemos reutilizar. Si no la utilizamos nosotros, podemos hacer que otras personas la utilicen. Es una manera, ¿no? De ayudar a nuestro planeta, ¿sí? Pero muchas de las veces, ¿qué hacemos? Simplemente las desechamos. Sí, por eso es muy importante esta situación. Bien, bueno, ¿qué son los materiales desechables? Me ayuda con la lectura, señorita Viteri. Material desechable. Los productos desechables son aquellos que están concebidos para ser utilizados en un corto plazo de tiempo, sacrificando una mayor durabilidad por comodidad de uso y un precio menor. Ya, muy amable, gracias, ¿no es cierto? Bien, los desechables, como dice aquí, son utilizados a corto plazo, ¿sí? ¿Y para qué? Esta palabrita, comodidad, ¿sí? Nosotros nos hemos hecho muy cómodos, ¿no? Vean, antiguamente no había mucho plástico. Las bebidas gaseosas venían en botellas de vidrio, ¿sí? Vean, entonces ahora eso ha hecho, ¿no es cierto?, que nosotros seamos consumistas. Dentro de los recursos naturales, ustedes saben que hay los recursos renovables, renovables y los inagotables, ¿no? ¿Sí? Vean, los renovables, los que podemos dar otro uso. Los no renovables, ¿no? Como el petróleo, ¿sí? Sus derivados en este caso, el carbono, ¿sí? Y los no inagotables, básicamente, el sol, el viento, pero aquí mucho ojo, ¿no? El agua. Pero cuál tipo de agua creen que sea inagotable? ¿El agua dulce o el agua salada? El agua La salada. dulce. El agua salada. El agua salada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las 3/4 partes de nuestro planeta está formada por este tipo de agua, ¿no es cierto? En los mares. En cambio, el agua dulce está en menor proporción. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los materiales que podemos reciclar. ¿Sí? Ven, tenemos cartón, los recipientes de aluminio de las colas desechables, ¿no es cierto? Plástico, fundas de papel, el comercio, las botellas, ¿no? Las latas de atún. Son elementos que nosotros podemos eh, reutilizarlas. Bien, dentro de estos también, ¿no es cierto?, tenemos sustancias orgánicas que también podemos utilizarlas, ¿sí? Estas sustancias orgánicas, ¿cómo podemos utilizarlas? A ver, ¿quién tiene la idea o quién sabe? Eh, Como abono. Exactamente, como abono, ¿no es cierto? ¿Sí? Los restos muchas de las veces estos nos sirven como abono. Vean, pero hay otros materiales que no podemos reutilizarlos. En este caso, los medicamentos, ¿no? Los insumos médicos. Vean, aquí tenemos los detergentes, los recipientes de detergentes, no podemos reutilizarlos. ¿Sí? Vean,
Bueno, por ahí me han de decir, sí se puede reutilizar estos recipientes, sí. Pero ¿cuándo puedes reutilizar? Cuando utilizas el mismo producto, ¿no es cierto? Ustedes han de ver que hay unos que ya vienen con este recipiente y ahí las empresas también están vendiendo como especie de fundas, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden colocar el contenido en estos recipientes y ahí sí es una manera de reutilizar. Pero si yo quiero poner otro tipo de sustancia, puede ser altamente contaminante, ¿no? Y puede ocasionar daños en las personas. Bien, como les decía, las sustancias orgánicas, ¿no es cierto? Ayudan o sirven como abono, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los contaminantes? Bien, en biodegradables, no degradables, degradables o no persistentes y degradables lentos o persistentes. A ver, señor Betancourt, ayúdeme leyendo el primero, por favor. Contaminantes biodegradables. Los contaminantes químicos complejos que se descomponen en compuestos químicos más sencillos por la acción de organismos vivos, generalmente bacterias especializadas. Se denominan contaminantes biodegradables. Ya, muy bien. A ver, señorita Vázquez, pero no les veo muy bien aquí. Señor Díaz, el siguiente, por favor, el que estoy señalando. ¿Cuál día, licenciado? Díaz Mateo. Ok. Contaminantes de degradación lenta o persistentes son aquellas sustancias que se producen en el medio ambiente y que necesitan décadas o incluso a veces más tiempo para degradarse. Ya, muy amable. Señorita Vargas, por favor, el que estoy indicando. Contaminantes no degradables. Son aquellos contaminantes que no se descomponen por procesos naturales. Por ejemplo, son no degradables el plomo y el mercurio. Ya, muy amable. Señor Escudero, el siguiente, por favor. Contaminantes degradables o no persistentes. Se descomponen completamente o se producen a niveles aceptables mediante procesos naturales físicos, químicos y biológicos. Bueno, vean, dentro de esto, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, los biodegradables que se descomponen fácilmente, pero aquí tenemos los de degradación lenta o persistente. Vean, las fundas, mejor dicho, los plásticos, ¿no? Vean, hay plásticos que pueden durar años en degradarse, en destruirse. Estamos hablando más o menos de los plásticos de más de 50 años, ¿no? Sí, señorita Delgado. Dicen, y esas fundas que dicen que se degradan en menos de 2 años, ¿qué contienen? Son polímeros, ¿no? Todas las fundas están formadas por polímeros, ¿sí? Entonces estos polímeros son más sencillos. Ustedes saben que las cadenas de polímeros pueden ser complejos o simples, ¿sí? En este caso que se descomponen más rápidamente, eh, básicamente estos polímeros son simples. Pero vean, bien que toma el caso de estas fundas, ¿sí? Ustedes no sé si les ha pasado, cuando nosotros nos vamos a hacer una compra, digamos así. Antes utilizábamos, cuando las fundas eran más fuertes, se utilizaban menos fundas. Ahora con este tipo de fundas, en cambio, se utilizan más fundas. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Estamos haciendo mayor producción, ¿no es cierto? Vean, entonces, de todas maneras, estamos contaminando. Lo aceptable sería que nosotros, todos, ¿no? Llevemos nuestros propios canastos, en fin, ¿sí? Para poder, si hacemos compras en el Lucky, en el Tía, lo que sea, ¿no es cierto? Simplemente poner ahí y ahí sí nos debetearíamos, ¿no? Sería una ley. Vean como les decía, creo a ustedes, de los sorbetes. Los sorbetes ya no está permitido, ¿no es cierto? En las grandes cadenas que cuando les sirvan una gaseosa o un vaso con algún líquido, les den sorbete. Eso ya está prohibido, ¿no? Vean, asimismo deberían prohibir las fundas, porque estas fundas, vuelvo y repito, obviamente que en el tiempo ha disminuido, ¿no? La degradación, pero ha aumentado en el número, que viene a ser lo mismo. ¿Sí? Porque está contaminando al ambiente, ¿no? Bueno, estos vean los que dice no degradables, el plomo y el mercurio. Ustedes saben que este tipo de metales son metales pesados, ¿no?
y son altamente contaminantes. ¿Sí? El plomo, vean aquí nosotros en el país, lo encontramos en la gasolina. ¿Sí? Lo encontramos en la batería de los carros. Vean, por eso la gasolina de nuestro país no es muy buena, ¿no? Porque tiene altas cantidades de plomo. Este plomo, ¿no es cierto? Al ser combustión, sale al ambiente y contamina también el ambiente. El mercurio, por aquí algo se quiso hacer. ¿Sí? El mercurio, ustedes saben que es un metal líquido, ¿no? Que también es altamente contaminante. ¿Sí? Y hay otros que, ¿no es cierto?, que por diferentes procedimientos físicos, químicos o biológicos se degradan o se separan en sus componentes iniciales. Profe, ¿Sí? ¿el vidrio vendría a ser el contaminante de degradación lenta o persistente o el otro el degradable o no persistente? A ver, el vidrio viene a ser puede ser, es que tú sabes que el vidrio, ¿no es cierto? ¿De qué se forma el vidrio? ¿De qué es hecho el vidrio? A ver, ¿quién sabe? De arena. De arena, ¿no es cierto? De la cristalización que se produce a altas temperaturas de la arena. ¿Sí? En este caso, el vidrio puede ser de degradación lenta, ¿no? ¿Sí? Pero ustedes saben que el vidrio, básicamente, ese sí le podemos reciclar en muchas cosas. ¿Sí? Podemos hacer objetos de arte, de decoración. ¿Sí? Entonces, en el vidrio ustedes saben que hay un sinnúmero de cosas que podemos nosotros activarles. Bien, aquí tenemos más o menos una imagen. Un ratito, a ver. Una imagen más o menos de qué tiempo, ¿no es cierto?, se comienza a degradar. Vean el papel, 3 meses, cáscara de fruta, 6 meses, el periódico en un año. ¿Por qué creen que el periódico, a pesar de ser papel, se degrada en más tiempo? ¿Quién tiene una idea? Por la, Con por la la tinta que contiene. Exactamente, por la tinta, ¿no es cierto? ¿Sí? Por la tinta que contiene, ¿sí? Hay un proceso, ¿no? Que se le puede quitar la tinta al papel, pero es bastante caro. Vean los cigarrillos, aproximadamente 2 años. El chicle, que muchos en el colegio ustedes saben que en el colegio nosotros tenemos la campaña contra el chicle, ¿no? ¿Sí? Que no estén masticando en las aulas, peor afuera. Vean cuántos años. De 5 a 10 años. Las latas, de 10 a 100 años, imagínense. Las bolsas plásticas, lo que yo les decía, de 100 a 1000 años. Las tarjetas plásticas, 1000 años. Y el vidrio, vean, 4000 años. ¿Sí? Sí, señorita Delgado. contiene el chicle para que dure tanto. Exactamente, no te puedo decir qué contiene, pero es un tipo de goma, ¿no? Que contiene el chicle. ¿Sí? Entonces, esa goma hace que ustedes saben que todos estos productos básicamente también son derivados del petróleo. ¿Sí? Por eso el chicle es altamente, como les digo, más que todo el proceso de degradación, ¿no? Es bastante extenso. Ven, ¿sí? Bueno, aunque el chicle da trabajo a los odontólogos, ¿no? Es la otra ventaja. Claro, come chicle, se les hace caries, da trabajo a otro grupo de personas, vean. Pero bueno, dejándonos de eso, ¿no? Vean lo que pasa con el chicle. Por eso, vuelvo y repito, en el colegio nosotros tenemos esa campaña, ¿no es cierto?, de el chicle. En otro punto les decía que hay materiales que no se pueden reciclar. Los desechos médicos, ¿por qué no se pueden desechar? O reciclar, mejor dicho, estos desechos médicos. Porque ya están contaminados con fluidos de otras personas. Exactamente, ¿no es cierto? Porque están contaminados con fluidos, ¿sí? Puede ser fluidos de sangre, puede ser fluidos con colecciones purulentas, ¿no es cierto? Por eso no se puede reciclar, ¿sí? Vean las jeringas hipodérmicas, ¿no? Las jeringuillas, ¿sí?
Si usted ingresa esa jeringuilla a un organismo, esa persona puede tener alguna enfermedad. Y si usted reutiliza esa misma jeringuilla, ¿no es cierto? Puede pasarle la enfermedad. Vean cuando hubo el auge de esta enfermedad del SIDA, ¿sí? Ustedes saben que el SIDA no solamente es por transmisión sexual, ¿no es cierto? Sino que el SIDA también se da por el uso, ¿no es cierto? En este caso de estas jeringuillas epidérmicas. ¿Y en qué grupos se comenzó a ver este tipo de enfermedad? En las personas que tenían problemas con drogas, ¿sí? Bien. Entonces, es muy importante saber qué elementos nosotros podemos utilizar, qué elementos no podemos utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque causan enfermedades. Vean, otra situación. Ustedes vieron los medicamentos, ¿no? Hablando de esto. Tal vez a una persona le hizo bien un medicamento, pero a la misma persona puede causarle algún tipo de alteración. Por eso no es bueno también automedicarse, ¿no? ¿Sí? Vean, por eso la manera de desechar un medicamento es a través hablemos del baño, ¿no? No es tampoco, me sobró tales medicamentos, voy y boto en la basura. Vean, ¿no? Porque hay personas inescrupulosas que a veces encuentran eso y comienzan a vender. Vean, entonces también debemos saber la forma cómo desechar, ¿sí? Ciertas sustancias, ¿no? No todas sustancias se puede desechar de la misma manera. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? A ver, señorita, ¿me ayuda por favor lo que dice la estabilidad de los compuestos orgánicos en la naturaleza? Página número 57. Ya. Estabilidad de los compuestos orgánicos en la naturaleza. Cuando estudiamos las propiedades químicas de los compuestos orgánicos, habíamos indicado que estos son muy estables. Ello lo demuestra el tiempo en que tardan ciertas sustancias orgánicas en descomponerse y volver al ciclo natural. Uno de los grandes retos de la química orgánica es producir material orgánico que luego de su vida útil pueda volver a insertarse en los ciclos naturales en el menor tiempo posible. Los compuestos orgánicos y los productos elaborados con estos, cuando son desechados, se los clasifica en biodegradables y no biodegradables. Material biodegradable. Se denomina material biodegradable cuando las sustancias que lo componen se eliminan o se degradan en procesos naturales, es decir, en un conjunto de reacciones de descomposición que los transforman en materias más simples a través de la acción bacteriana o de agentes naturales como el agua, el oxígeno, la temperatura, la humedad del medio ambiente, radiación, radiación solar. Radiación solar. Lo siento. El proceso de la degradación de los materiales es importante para el planeta, porque a través de él la naturaleza se realimenta de sustancias simples que vuelven a ingresar en los ciclos de los ecosistemas. Por otra parte, impide el acumulamiento de basura y desechos. Ya, muy amable. Gracias. Bueno, también tenemos, ¿no es cierto?, los no biodegradables, ¿no es cierto? Me ayuda con la lectura, señorita Estefaní. Comprende aquellos materiales que de por sí no pueden ser degradados, como en el caso del vidrio, pero también aquel material biodegradable que requiere un tiempo excesivamente elevado, o bien supera ampliamente la capacidad de los microorganismos para su proceso. Un claro ejemplo de estos materiales son los plásticos. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces aquí tenemos lo que me preguntaba el señor estudiante, ¿no es cierto? Que a la vez son biodegradables
pero a la vez no son biodegradables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el tiempo que tiene este tipo de material. ¿Sí? ¿Vean? Por eso es muy importante, ¿no es cierto? Vuelvo y le repito, por eso les puse al comienzo el video del reciclaje, ¿no? ¿Sí? Y más que todo, saber reducir las cosas que consumimos si tenemos la oportunidad de reutilizarlas o de reciclarlas. Aquí hay un problema. No me acuerdo qué señorita me preguntó. Señorita Viteri, creo que era de la ropa, ¿no? Creo que era. Exactamente, sí la podemos volver a reutilizar. Pero ustedes no sé si se han dado cuenta que hay personas que piden ropa, ¿sí? Pero ustedes saben qué hacen esas personas con esa ropa que muchas veces ustedes les dan. Van a vender. Claro, es una cosa, pero ¿cómo hacen? No La sé si lavan y bueno, ese, pero me refiero, vean, las personas que compran esa ropa, ¿no es cierto? Como dice la señorita, obviamente la venden. Pero ¿qué hacen ellos? Aparentemente buscan lo mejor, ¿no es cierto? Separan lo mejor y lo demás, ¿dónde botan? Dicen, creo que hacen guaype con eso. No es el wipe, es un tipo de tela, ¿no? Que se puede, pero la mayoría cogen y botan en la basura. No sé si ustedes han visto. A veces muchos basureros están llenos de este tipo de ropa, ¿no? Por eso es preferible mejor ir a dejar en las iglesias o en las casas de acogidas, ¿no? Que acogen a las personas indigentes. Es preferible. Y no dar a esas personas, yo les digo sinceramente que aparentemente compran, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cogen lo mejor, como dijo la señorita Viteri, esos llevan a veces a pueblos pequeños y venden. Lo demás que aparentemente no les gusta, simplemente es desechado. Vean. Entonces ahí estamos nosotros también contaminando, ¿no? Vean. Entonces, en ese caso también debemos hacer ese tipo de reciclaje, ¿no? Vean. Ustedes pueden ver que prácticamente, ¿no es cierto? En esta, ya vamos a época de Navidad. Y en esta época es donde más aparece este tipo de gente. ¿Sí? Entonces, la idea es eso, ¿no? De reciclar también de una manera adecuada, señores, señoritas, estudiantes. ¿Sí? Porque si no hacemos de esa manera adecuada, simplemente estamos dañando al planeta. Bien, otro producto que en Navidad se consume bastante, ¿qué es? No me dirán el pavo, ¿no? Eso no. ¿Sí? Yo estoy hablando para reciclar. A ver, Los juguetes. bueno, juguetes, pero otra El cosa. árbol de Navidad. No, no. A las ver, fundas de caramelos. Los papeles para envolver los regalos. no, a ver, Los Las bombillos, fundas de caramelos. no, los bombillos. no, está relacionado con los juguetes. Es un consumo alto de este producto. A ver, a ver, a Los ver. adornos de Navidad. No, estoy relacionado con los juguetes, les digo. El plástico. No, un producto que se consume altamente en esa época. Unas cositas que son así, pero más Los chiquitas, moños. Ah, no. más chiquitas. A ver, ¿qué será? Los O corchos. o les indico así, ya de este grosor. Sorbetes. No sé, ¿Los qué? sorbetes. No. A ver, señores, las pilas y baterías. Las pilas y baterías en esta temporada es un alto consumo, ¿no? Vean. Y también no se desecha de una buena manera. ¿Sí? ¿Por qué? Esta también debe ser desechada de una manera, porque al contacto con el agua, ¿no es cierto? Produce sustancias tóxicas.
Dicen, ¿y cuál Es- contamina más, las pilas de carbón o las alcalinas? las alcalinas, porque ahí tienen ya metales más pesados, ¿no? Níquel, cadmio, ¿sí? Son pues, metales más pesados que contaminan más. Vean, entonces por eso les decía, tenemos que saber desechar y en Navidad se consume gran cantidad, ¿no es cierto?, en los juguetes. O sea, porque los niños en un día ya acaban en las pilas y ¿Cómo comienzan a se, molestar, ¿no es cierto?, que les compren nuevas pilas. Sí, señorita Delgado. ¿Y cómo se desechan las pilas de manera correcta? Ahorita hay sitios, ¿no es cierto?, en los cuales reciclan ese tipo de artefactos, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Como decía ahí en un comentario, nosotros somos cómodos, ¿sí? Simplemente no nos gusta tal vez un poquito caminar o alguna cosa, ¿no? Y no los desechamos de una manera adecuada, ¿sí? Entonces vean, imagínense, entonces todos estos productos son contaminantes de la naturaleza, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Algo que acotar? Profe, ¿y las botellas retornables? Bueno, es que las botellas retornables generalmente son de vidrio, ¿no? El nombre le está indicando, ¿sí? Que tú vas con el producto, ¿sí? Le vacías, ¿no es cierto? Vas a una tienda, te dan lleno y va ese ciclo, ¿no es cierto? Entonces no tienes que tú botar a la basura, ¿sí? En cambio, una botella de plástico, tú un agua tesalia, pongamos así, ¿sí? Consumes y es a la basura. En cambio, los retornables no. Tienen una nueva utilización con el mismo producto, ¿sí? Por eso les decía, antes había las botellas, ¿no? De vidrio. Bueno, hasta ahora ahí no, pero no había tan cantidad de plásticos. Nosotros teníamos en la casa las botellas de Coca-Cola, de Fanta, de Sprite, de lo que sea, ¿no? Con la misma botella íbamos a la tienda y comprábamos, ¿sí? Ahora ya no es eso, ¿no es cierto? Ahora simplemente hay los plásticos, consumimos y es a la basura. Consumimos y es a la basura, ¿sí? Entonces los retornables son más ecológicos, ¿sí? Que los desechables. Hablemos así. ¿Listo?